Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video, un video especial, un video para guardar, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito finales, ¿sí? Más que nada ya están viendo la posición, finales de torre, pero después vamos a ver que también se convierte en un final de peones bastante instructivo. Y vamos a tratar de entender, razonar lo que suelen ser los finales más comunes en ajedrez. Si vamos a nuestras estadísticas, podemos llegar a encontrar finales de piezas menores, algún final de dama, pero la mayor parte de las veces en los finales están involucradas las torres. Principalmente podemos encontrarnos libros enteros tratados que tratan de explicar estos finales porque realmente son muy difíciles, ¿sí? Una ventaja se puede perder o se puede alcanzar de manera muy repentina, y dominar estos finales requiere realmente de mucha experiencia. Así que vamos a tratar de comprender un poquito este final donde le toca mover a las negras, y vamos a considerar dos movimientos iniciales. Obviamente, antes de iniciar estos movimientos hay que hacer una lectura de la posición. Tenemos en el canal también un video sobre finales de alfiles y iniciamos con una lectura posicional. En este caso vamos a ver que las negras tienen ventaja, no solamente por el movimiento es la iniciativa, van a iniciar las negras las amenazas, eso ya es una ventaja, sino que también tienen otro tipo de ventaja que es muy importante, que es la ventaja de las estructuras. Fíjense que los peones del blanco están todos separados, son islas de peones que van a atar a las piezas. Las piezas blancas, el rey o la torre, en vez de estar jugando de manera activa, tratando de crear amenazas, van a tener una posición muy pasiva de defensa, ¿sí? Mucho más difícil en ajedrez defender que atacar, porque tenemos justamente el riesgo de que nuestra posición colapse, no hacer la defensa 100% efectiva, y bueno, ahí vienen las pérdidas materiales. También podemos observar que el rey del negro, bueno, tiene una ruta bastante más accesible hacia lo que es el centro o la lucha para empezar a amenazar los peones, y el rey, bueno, está un poquito ahí también. Van a llegar más o menos juntos, pero da la sensación que el rey negro va a llegar primero con amenazas. Así que bueno, ahora sí, viendo esto, tenemos varias opciones, ¿sí? Como por ejemplo podríamos pensar en acercar al rey, pero eso no generaría ninguna amenaza y entonces perderíamos la iniciativa. Por lo tanto tenemos que hacer una jugada que sea una amenaza. ¿Qué amenaza podemos tener acá? Bueno, podemos tener dos: torre A8 o torre B3. Curiosamente, y esto es lo primero que tienen que entender en los finales de torre, hay una jugada que va a ganar material al instante, ¿sí? Que va a ser la jugada torre B3. Torre B3 gana un peón. Entonces uno pensaría que torre B3, como va a ganar material, es la jugada buena. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente en esta variante: torre B3, torre A2, torre D3. ¿Sí? Acá vemos que hay una pérdida material, pero fíjense que las blancas van a empezar a avanzar su peón, y ahora si las negras lo quieren parar, van a tener que llevar su torre a una posición totalmente pasiva. Peón de más, pero torre pasiva. Acá vamos a ver que en los finales de torre tiene mucha importancia el tema de que nuestra torre esté activa y no esté, como en este caso, pasiva, porque la torre ha quedado atada. Lo siguiente que puede llegar a pasar es que el rey venga a ayudar a la torre a capturar ese peón. Podríamos imaginarnos una línea de este estilo: torre A6, rey E7, rey G3, rey D7, rey F3, rey C7 y rey E4. Podríamos hacer como para comer el peón. Bueno, lo que va a pasar es que las negras pueden llegar a comerse este peón, pero fíjense que ahora los grupos de peones van a estar todos en el mismo sector, y además tenemos peones doblados, algo que también es importante mencionar. Y ahora el blanco puede retroceder con su rey, quedarse con su grupo de peones, y realmente va a ser muy difícil que las negras ganen. Diría prácticamente que la posición ya es de tablas, porque por más que consigamos cambiar los peones, nos va a quedar uno, ya sea en G o en F, pero ya el blanco va a tener a su rey bien situado y no va a poder coronar. Por lo tanto, el problema de jugar muy pasivo acá queda bien reflejado, ¿sí? La torre no puede participar, el rey tiene que ir para una punta, se pierden los peones.
Entonces, si no puedo ganar el material, ¿qué hago? Bueno, tengo que atar a las posiciones, a las piezas de mi rival en posiciones más pasivas y ganar el material cuando yo vea que sea conveniente. En este caso, si me apresuro a ganar el material, mi posición es muy pasiva. Entonces vamos con la jugada torre A8. A partir de torre A8, si las blancas intentan de vuelta hacer el mismo camino, torre A2, fíjense que podríamos hacer torre A4, amenazamos el peón, y si el peón avanza, ahora lo voy a buscar con el rey. Y esto es muy distinto, porque si yo me logro capturar el peón con el rey, esta torre y este peón ya no están de la misma manera que antes. Y no está la torre del negro atada. La torre del negro está realmente en una posición que puede pasar a la actividad enseguida. Por lo tanto, acá ya notamos la primera diferencia. ¿Qué hace el blanco tras torre A8? Decide jugar torre C3. Y ahora le atamos la torre nuevamente a una posición más pasiva aún, generando una nueva amenaza. Fíjense que el negro mantiene aún la iniciativa generando amenazas constantes. Las blancas juegan torre D3 y ahora su torre queda totalmente atada a los dos peones. Una vez que nosotros logramos con nuestra torre hacer pasiva la torre del rival, ahí empezamos a incorporar a nuestro rey. Rey E7, las blancas hacen lo mismo, rey G3, rey E6, rey F3 y vemos que la lectura inicial, esto es recontra importante. Ustedes tienen que en sus partidas hacer estas lecturas con bastante frecuencia en su posición porque son las que permiten después elegir qué planes son más importantes. O sea, antes dijimos el rey está en el centro, la torre está activa, bueno, pero era más importante activar la torre. Pero después no nos olvidamos de lo otro que dijimos y activamos el rey. El rey llega hasta D5 y fíjense qué interesante acá, el blanco mete una pequeña trampa que es la jugada rey E2. ¿Cuál es la trampa acá? Bueno, si las negras hacen torre por D4, ahora el blanco va a tratar de jugar en un final de peones donde tiene una ventaja muy particular. Si ven esta posición, ¿cuál es la ventaja que tiene el blanco sobre el negro? Es este peón. Este peón se va a llamar peón alejado y va a servir de distracción, fíjense, para que el rey se aleje y el rey blanco vaya a capturar los peones. Ahora se viene una variante realmente complicada, pero donde las blancas tienen muchísimas posibilidades de tablas, ¿sí? Porque van a capturar el peón y después presionar los peones negros y el rey todavía tiene un camino muy largo hasta generar alguna amenaza. Entonces, astuta trampa del blanco para meterse en un final de torres, pero las negras no se apresuran. De vuelta, no vamos a apresurarnos a ganar el peón, sino trabajar la posición hasta que veamos que sea el momento indicado para ganar el material. Entonces juegan G5. Bueno, G5 frena por ahí un poquito la movilidad del peón de H, también puede empezar a preparar su propia movilidad con los peones. Y las blancas juegan torre B3. Nuevamente acá se presta a una captura de peón, que puede ser torre por D4 o rey por D4. Bueno, torre por D4 por ahí es más sencillo de darnos cuenta que lo que quiere hacer el blanco es torre B5 y aprovechar este peón que ha quedado indefenso. Si estamos en inferioridad de posición, esta es otra regla que les voy a indicar, sirven los cambios de peones, ¿sí? Sirven que desaparezcan estos recursos que puede llegar a tener nuestro rival. Estamos cambiando peones débiles por peones mucho más fuertes de nuestro rival, mucho más sólidos. Entonces, torre por peón no sirve, acá tendríamos que hacer rey por D4 y bueno, fíjense que ahora cambia el asunto porque es el blanco quien se activa. Perdimos material, pero se activan las blancas. Podríamos ver alguna jugada como torre A5, esto es importante, porque esta jugada, si hago F6, viene torre G4 y me engancha la torre. Entonces torre A5, jaque, nuevamente no puedo subir arriba porque me come el peón, tengo que bajar, y en este tener que bajar me estoy alejando un poquito con el rey. Hago F4, come, y podría comer acá con una posición donde fíjense que lo que conseguimos con blancas es desarticular mucho los peones del negro. Lo que antes era nuestra debilidad, peones débiles, ahora lo tiene el negro. ¿Peón de más? Sí, pero débiles. Ya vimos que el tema de los peones es muy importante porque la estructura es mucho más fácil de capturar. Y también fíjense qué problema ir con el rey a comerse un peón porque tardamos muchos movimientos.
En cambio nosotros necesitamos la torre activa que capture, defienda, y ahí se hace todo de manera mucho más rápida y sencilla. Esta posición veo una tendencia, o por lo menos chances de tablas. ¿Sí? Vamos a volver un poquito atrás y vamos a ver que tras torre B3 el blanco nuevamente no se apresura y juega F6. Todo esto es con calma. Y fíjense que el blanco tendría una interesante jugada que es torre B7, donde cambiaría un peón débil por un peón más sano. Sin embargo, acá, ¿qué diferencia tiene esta posición con esta? Por ejemplo, que es la que estábamos hablando antes. Bueno, todos los peones desarticulados y además el rey que se había apartado un poquito. En cambio, en esta variante tenemos el rey activo, la torre presionando, los peones sanos, ¿sí? Esto es lo que hay que tratar de estar pensando cuando jugamos finales de torre. Estructura de peones, actividad de torre y actividad del rey. Son las tres claves que envuelven la mayoría de los finales de torre. Vamos entonces, tras F6, las blancas, bueno, juegan rey E3, y tal vez pensando en este recurso, aunque también habría que ver qué pasa acá con este jaque, ¿no? Podría existir un jaque, rey jaque, puede haber algunas trampitas, ¿sí? Y si rey acá, podríamos sacrificar la torre de repente, y si me come, le como, ¿no? Y este final, de vuelta estamos con el peón este ventajoso. Fíjense lo inestable que son los finales de torre. Es muy difícil tener, cuando uno habla de técnica en finales de torre, significa que durante toda la partida mantiene la estabilidad, la ventaja a su favor. Pero lo difícil es que pueden pasar este tipo de variantes donde de repente pensamos que estamos bien y ahora de repente estamos medio perdidos. Entonces no nos apresuramos y acá el negro juega rey C4. Bonita jugada, porque vemos que el blanco está empezando a quedar con un problema nuevamente de que su torre está defendiendo, de que su rey está defendiendo, todo está siendo defendido. ¿Perdió material? No, pero en cualquier momento va a colapsar la posición. Juega D5, impidiendo que el rey se centralice y va avanzando un poquito el peón. El rey retrocede, torre A8, el rey juega a C2 y torre A7. Esta maniobra que hizo el negro, es una maniobra para perder un tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere esperar que el rey venga a D2 y ahora hace torre E7. Una vez que hace torre 7, vamos a ver que el rey, si viene a C2, podemos darle este jaquecito, ¿sí? Con lo cual vamos a poder ganar un poco de material. O también, si saca la torre a cualquier lugar, va a caer el peón de D4. La otra jugada que tiene posible el blanco acá es A4, con lo cual también vendría torre A7, torre A3 y rey B4. ¿Sí? Ahí vamos a buscar directamente el peón. Esto es una cosa que no mencioné recién, pero por ejemplo en la variante de rey C2, jaque, vamos a ganar material, pero es con esta jugadita, ¿sí? Con rey B3, ahí nos comemos el peón para eliminar el que dijimos que era la ventaja del blanco, ¿no? Ese peón alejado, ¿sí? Peón distante. Entonces, volvemos a la partida. Torre 7, brillante jugada de espera, ¿sí? Esa maniobra de tiempo. Las blancas hacen torre C3 y ahora se comen el peón. Bueno, las blancas apuestan claramente a que su peón empiece a distraer a las piezas negras y juegan torre A3. Jugada pero recontra precisa del negro, ¿cuál es acá? ¿Mover el rey? ¿Avanzar un peón? No. Impedir que nuestra torre quede pasiva. Fíjense que ahora tenemos un margen de acción más alto que si hubiésemos permitido que el blanco avance, se hubiese achicado ese margen. Entonces impedimos que el peón de nuestro rival avance. Las blancas bajan con su torre, están a la espera, rey C4, y acá juega rey E3, ¿sí? Trata de ir avanzando un poco con su rey, viene jaque, el rey vuelve, ¿sí? Trata de no dejar pasar al rey blanco, y un cambio de frente. Este es un cambio de frente aprovechando que hay debilidades acá, que hay debilidades allá. El rey está muy chico, puede quedar encasillado en las últimas filas. También pueden empezar a aparecer figuras de mate, ¿no? Con el rey y la torre. Entonces hace rey E1.
Una vez que el rey se aleja a defender una debilidad, nosotros vamos a buscar la otra debilidad. El rey vuelve a acercarse, rey A5. Bueno, muy interesante. Dijimos que la torre necesitamos que esté activa y no puede quedarse simplemente siendo un tapón para el peón. Entonces usa el rey. Ya que el rey tiene un grado de movimiento mucho menor, lo uso en este caso para frenar el peón. Entonces con mi rey, la torre del blanco ahora va a quedar un poco esclavizada, la defensa del peón, y la torre del negro va a quedar lista para ir a comerse esos peones débiles. Vino torre A3, torre F4. Fíjense cómo vamos a buscar ese peón, torre acá. Ahora ya va a ser tarde para defender ese peón porque vamos a tener rey B4, ¿sí? La torre se aleja, acá el peón. Entonces las blancas juegan rey D3. Van a buscar ahí, como dijimos antes, la mayor simplificación de peones. Comemos uno, come, jaque, vuelve el rey y nos ganamos otro. La materialización de la ventaja ya está realizada, ¿sí? Ganamos un peón, pero las blancas apuestan a que tienen todos los peones en este mismo sector, por ahí pueden llegar a armar una defensa. Entonces seguimos, torre 2, torre F4, rey E3, bueno, también acá podría haber hecho torre 7, pero va a caer el peón de F4, así que primero defiende acá. Rey B6, torre acá, rey B7. Fíjense que hasta con el rey evita cualquier maniobra que permita que el blanco se active. Torre C1, torre A4, torre ahí. Va, busca y defiende. No, la verdad que esta partida es increíble. Cómo el negro está prestando todo el tiempo los posibles planes de activación del rival, ¿sí? Ahora llega un poquito el blanco a infiltrar el rey. El otro se acerca, se mete. Y acá una jugada brillante, jaque. Vamos a hacer una transformación de la ventaja. De un final de torres ventajoso vamos a pasar a un final de peones ventajosos. ¿Por qué? Porque con esto conseguimos que se aleje el rey lo bastante para que nuestro rey ahora crezca y acompañe el avance de los peones. La partida continuó con rey G6, G4 y se abandonó. ¿Por qué se abandonó? Bueno, pensemos alguna continuación posible. Rey H5, rey F4, seguimos creciendo con el rey. Rey H4, va a venir rey F3. El otro puede hacer rey H5, esperando que si nos come, ahí comemos, veamos, ¿sí? Come, y ya después gana este. Pero lo defendemos al peón, viene a buscar este, y acá tenemos dos opciones. O avanzamos y seguimos con la coronación del otro peón, o simplemente comemos, come, y ahora sí avanza y se gana. Bueno amigos, un final de torres realmente instructivo. Recuerden estos consejos. Torre activa, buena estructura de peones y también rey activo. Todo eso nos va a servir para que podamos llevar el final bien adelante. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.